Bienvenidos, vamos a comenzar con el repaso rápido de los temas de funciones trigonométricas en el plano cartesiano, resolución de triángulos rectángulos y leyes de senos y cosenos. Entonces, para no hacer el video más largo, vamos a comenzar. Lo primerito que hay que repasar, vamos a ver algunos conceptos claves que hay que tener claros para este tema. El primero es el triángulo rectángulo. La definición y las partes. Para que consideremos un triángulo como rectángulo, lo que debemos de sí o sí tener es tal cual como lo dice el problema, un ángulo de 90 grados. Déjenme que salga esta cosa. Listo. Aquí tenemos que tener un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabemos que hay un triángulo de 90 grados? Porque vamos a ver un simbolito de un cuadradito o un rectángulo en la esquina del triángulo. Si el triángulo está pintado con una curva, yo no puedo asegurar que es de 90 grados, así se vea muy recto el ángulo. A lo mejor es de 89.999. Entonces, este simbolito de representación de un ángulo, que en lugar de que sea una curva, sea un cuadradito, me está diciendo que el triángulo es rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo va a tener unos lados, miren, aquí se ve luego que no era rectángulo, va a tener unas propiedades que tienen que ver con cómo se relacionan sus lados. Tienes algunas propiedades especiales y tienen que ver con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente que podemos observar en nuestra calculadora. Para que podamos resolver tenemos que identificar bien los lados. Primero que nada, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados va a ser nuestra hipotenusa. Entonces la hipotenusa es como se llama este ángulo que está enfrente del ángulo de 90. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre me va a sumar 180, y aquí ya tengo apartados 90 grados, pues los 90 que me quedan los tengo que repartir entre estos dos. Eso significa que estos dos ángulos forzosamente van a tener que ser menores que 90. Por lo tanto, al ser el ángulo más grande, va a tener de frente el lado más grande. Eso tómenlo en cuenta para cuando resolvamos más adelante problemas de leyes de senos o de cosenos, que sea coherente a su resultado. Siempre el ángulo más grande va a tener de frente al lado más grande, ¿no? Si por ejemplo pinto un triángulo aquí, ustedes podrán observar que el ángulo más grande es este y el lado más grande es este, que el ángulo más pequeño es este y por ende el lado más pequeño es este que está enfrente. Entonces la hipotenusa va a ser más larga por esa propiedad de los lados. Ahora, de los ángulos. Ahora, los lados que me quedan, los que forman ese ángulo, ese triángulo rectángulo, vamos a llamarlos catetos. Por ahorita no van a tener apellido, va a ser cateto y cateto. Y hasta ahí es lo único que necesitamos hacer para resolver problemas del teorema de Pitágoras. En caso de que nos definan un ángulo o tengamos que usar funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, o ya nos den información de alguno de los ángulos, dependiendo del ángulo, los catetos van a tener un apellido, van a tener una segunda característica. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, este ángulo, vamos a llamar a este moradito. Si tomamos en cuenta este ángulo moradito, entonces este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser el adyacente. ¿Cómo sé cuál es el opuesto? El adyacente, el opuesto siempre va a ser el que no hace contacto con el ángulo. Entonces, si no toca, estamos hablando del cateto opuesto. Si sí lo toca, este es el ángulo en rosita, hace contacto siempre con la hipotenusa y con uno de los catetos. Con el cateto con el que hace contacto va a ser el cateto adyacente. Si en cambio la información a lo mejor me hubieran dado en lugar de ese ángulo, el dato que me dan es este otro ángulo, entonces ahí se intercambian los apellidos. El opuesto va a ser el que no toca a ese ángulo, este sería mi cateto opuesto, y este sería mi cateto adyacente. Entonces, dependiendo de la información que me den, del ángulo que me den, es si vamos a tener, si este se va a llamar cateto opuesto o cateto adyacente. Y eso es muy importante porque si no, no vamos a poder plantear bien nuestras funciones trigonométricas. Entonces, características del triángulo rectángulo, sí o sí tenemos un triángulo de 90 grados. Estos dos pues me tienen que dar los 90 grados faltantes, es decir, que esta naranjita y este azul van a ser ángulos complementarios, es decir, que suman 90 entre estos dos. Y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, pues siempre va a ser el lado más grande porque este siempre va a ser el ángulo más grande, ¿no? Características claves de estos triángulos. Ahora, vamos a ver qué características podemos encontrar con estos triángulos rectángulos, comenzando con el teorema de Pitágoras y trigonometría. Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Es para que yo halle el lado faltante, en resumen, de un triángulo rectángulo. Lo que dice el teorema de Pitágoras
Es que si tenemos este triángulo rectángulo, que voy a aprovechar y me lo voy a copiar por acá. Copiarlo aquí. Solo necesito el triángulo. Exacto. Si yo tengo un triángulo rectángulo, la medida de este lado, que vamos a llamar el C, vamos a ponerle C a la hipotenusa. Esta cosa al cuadrado va a ser lo mismo que la suma de esta cosa al cuadrado más este lado al cuadrado. Si sumamos este y este, si hacemos cuadraditos con estas áreas de este lado, va a ser igual al área que me dé este cuadradito de acá. Esto siempre se cumple. Y con ello vamos a utilizar para... Genial, cochino AppBlock. No voy a borrar esto. Tenemos... Entonces, dos datos el lado faltante. Lo que nos dice esta cosa es que si nombramos de la siguiente forma, si ponemos C a la hipotenusa, vamos a tratar que siempre C sea la hipotenusa. Y vamos a dejar ahí B para los catetos. No importa ahí si quién es A y quién es B. Lo que me dice es que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, si yo quiero calcular la hipotenusa, si yo tengo dos datos, voy a poder, si yo tengo este y este, voy a poder despejar y calcular este otro. Si por ejemplo tengo a este y a este, voy a poder despejar y calcular a este de acá. Y si tengo a este y a este, puedo despejar y calcular el siguiente. Entonces, siempre que necesite un lado, lo puedo obtener a partir de los otros dos, siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. Entonces, el despeje, ¿cómo va a quedar? Si lo que busco es la hipotenusa, pues este cuadrado que está aquí, este C que está aquí al cuadrado, va a pasar con la operación inversa del cuadrado, que es la raíz cuadrada. Entonces, lo que nos va a quedar es que la hipotenusa va a ser la suma de los valores de estos números al cuadrado, los voy a elevar al cuadrado, los voy a sumar y el resultado le saco raíz cuadrada. Si quiero despejar alguna de las otras letras, por ejemplo, que quisiera despejar a la por ejemplo, al lado A, entonces podemos ver que esto lo estoy despejando, voy a cambiarlo de lugar. Listo. Entonces, si quiero el valor de uno de los catetos, este cuadrado pasa como una raíz y me va a quedar como una resta. De hecho, si despejo la B, me va a quedar algo similar. B es igual a C cuadrada más menos A cuadrada. Entonces, podemos ver aquí un patrón que nos puede servir para simplificar o agilizar las cuentas, que es algo que es muy útil cuando estamos resolviendo un examen y no nos sobra tiempo. Fíjense, si queremos sacar la hipotenusa, que en este caso si queremos la hipotenusa, vamos a sumar. Y si queremos sacar uno de los catetos, vamos a restar, en este caso. ¿Sí? Si la resta aquí adentro nos queda negativa, quiere decir que le restamos al revés. Entonces inviertan el orden de estos números. Vamos a aplicarlo a la resolución pues, de un triángulo. Muy sencillo. Si tenemos, por ejemplo, este triángulo y le voy a poner datos. Tengo dos de estos valores. Vamos a decir que aquí vale 20 metros. Y aquí vale 10, y aquí vale 15 metros. ¿No? Entonces si tengo 20 metros y tengo 15 metros aquí. Si yo quiero saber cuánto falta, cuánto vale este lado, lo que nos vamos a preguntar rápido es, ¿ese lado que estoy buscando es un cateto o es la hipotenusa? Si es un cateto, en este caso, pues simplemente esa B va a ser la raíz cuadrada de la resta de esos dos números al cuadrado. 20 al cuadrado, 15 al cuadrado. Y los vamos a restar porque estamos buscando un cateto. Así nos queda nuestro despeje. Hacemos rápida la operación. 20 al cuadrado, pues es 20 por 20, 400. 15 al cuadrado es 220, según yo es 225. Voy a sacar la calco porque aquí la verdad no me acuerdo bien. Y no había visto que la calco quedó enorme. Déjenme la ajusto. No sé por qué quedó así. Pero vamos a hacerla pequeña. Listo. Listo. Entonces, tenemos este cálculo. Entonces, lo que tendríamos es la raíz cuadrada justo de 20 al cuadrado. Bueno, hacemos 20 al cuadrado, que me va a dar 400. 15 al cuadrado, que es 225. Entonces, 400 menos 225 me va a dar raíz de 175. Y pues en todo caso, si queremos podemos poner este dato directamente en la calculadora. 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado y ya la calculadora se nos encargará de decir si esto tiene una racionalización. Por ejemplo, esto es 5 raíz de 7.
Eso significa que este lado faltante vale 5 raíz de 7. Ahora, pues siempre que queramos sacar un cateto, lo que vamos a hacer es a este lado lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a restar este otro al cuadrado. Si lo que queremos es la hipotenusa, en este caso el despeje queda con la suma. Entonces, ejemplo número 2. Vamos a usar, voy a eliminar esto y vamos a poner que, imagínate que tengo este lado. Entonces yo tengo que aquí vale 5, aquí vale 12 y quiero saber cuánto vale este lado al cuadrado. Entonces, este lado desconocido. Entonces identificamos que lo que buscamos es una hipotenusa. Siempre vamos a elevar los lados al cuadrado. Consejo, siempre pongan el más grande primero, el más pequeño después, por si hay que restar. Los dos van al cuadrado y como estamos buscando una hipotenusa, entonces en este caso vamos a usar la suma. Y entonces esa hipotenusa pues va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces aprovechamos que la calculadora nos haga el cálculo. Ah, no, era más. Y en este caso, pues me va a dar un número exacto. Entonces, en este caso, la hipotenusa vale 13. Son raros los casos donde la hipotenusa me da un valor entero, pero sí hay números contados que sí nos dan ese resultado entero. Y este es uno de ellos. Entonces, esta es la aplicación que vamos a usar para teorema de Pitágoras. Que nos den dos lados y a partir de esos dos lados nos pidan encontrar el tercero. Si observan, en ningún momento involucré información de los ángulos. Entonces, si ya tengo dos de los lados, yo inmediatamente puedo sacar el tercero sin meterme con los ángulos en ningún momento. Ahora, vámonos al siguiente, porque quiero que este video no quede tan larguísimo. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esta cosa. Entonces, otro caso. Recordando cómo aplicar el teorema de Pitágoras cuando nos piden una función trigonométrica. Como repaso rápido, recordemos que las funciones trigonométricas o las principales que vamos a utilizar van a ser seno, voy a ponerles acá, seno, que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si no, acuérdense de esta regla, seno, coseno y tangente, la regla de las Coca-Colas. Una regla para memorizarnos estas tres funciones, es decir, me bajo dos cocas, coca, y en reacción, eso es decir que me bajé dos cocas, y en consecuencia me da hipo dos veces, hacia arriba, hipo. Entonces ya tenemos las funciones trigonométricas, al menos las que aparecen en una calculadora. Son estas que ustedes pueden observar aquí en los simbolitos de sin, que es seno, en inglés, sinus, coseno y tangente. Hay otras que van a aparecer que son, yo les llamo los gemelos malvados de estas funciones porque es la misma función pero al revés. Es el recíproco de la función, es decir, la fracción está volteada. La relación entre esos lados está al revés. Entonces, el gemelo malvado de la tangente es la cotangente. Pues vamos a voltear a la tangente, entonces el K queda arriba y el CO queda abajo. En secante, la hipotenusa queda arriba y el cateto adyacente, que es este K, queda abajo. Y finalmente, la cosecante, la hipotenusa queda arriba y el cateto opuesto queda abajo, ¿no? Es esto, pero al revés, cateto opuesto abajo, hipotenusa arriba. Ahora, vamos a aprovechar entonces para usar cualquier función. Si nos piden una función trigonométrica, es importante contar pues con los lados que nos piden. Nos están pidiendo la función coseno. Identificamos, es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, si observamos el triángulo de aquí, me están dando dos de los lados, pero me falta uno. Vamos a ver si puedo construir la función coseno con esto. Entonces, la función coseno que me dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, pues hay que identificar qué lados tenemos aquí. Déjenme, hago un triangulito de referencia para no perderme. Entonces voy a bajar este acá, este para acá y este para acá. Y podemos observar que la hipotenusa va a ser este lado de aquí. Hipotenusa, ese de 4. Y los catetos van a ser estos, cateto. Vamos a ponerle C de cateto, ahorita vamos a poner qué cateto es. Y aquí C de cateto. Y dependiendo de quién es el ángulo que me están definiendo, es si va a ser opuesto o adyacente. Como este es el ángulo que están definiendo, el que lo toca habíamos quedado es adyacente. Adyacente es una forma de decir que algo está juntito a. Entonces el ángulo que está juntito al ángulo
es el cateto adyacente, y opuesto pues es algo que está como de frente, entonces en este caso el que no lo toca, el que está de frente, es nuestro cateto opuesto. Y pues observamos que cuento con la hipotenusa para construir esta función, esta razón, pero no cuento con el cateto adyacente. Pero si tengo dos lados, el teorema de Pitágoras me va a permitir sacar el tercero. Así que pintamos la raíz cuadrada, ponemos los números al cuadrado, el más grande primero, el más pequeño después, y vemos que buscamos. Como estamos buscando un cateto, lo que vamos a necesitar es la resta de estos valores. Si lo que buscáramos fuera la hipotenusa, pues esto sería una suma. Entonces hacemos inmediatamente esta operación. Tenemos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y me da raíz de 7. Es decir, este cateto adyacente es la raíz de 7. Así que para pues, construir este coseno tendríamos que poner cada uno de los lados en su lugar. El cateto adyacente, que es raíz de 7 aquí arriba, y la hipotenusa, que vale 4 aquí abajo. Entonces, esta sería la respuesta para este problema. Entonces, si tenemos los lados en resumen, si tenemos los lados de un triángulo rectángulo, si tenemos todos los lados, podemos construir cualquiera de estas. Porque si observan, aunque sean muchas funciones, todas son combinaciones de estos tres laditos. O con hip, o sea, cateto opuesto con hipotenusa, o cateto adyacente con hipotenusa, o cateto opuesto con adyacente, y estas son las mismas, pero al revés. Entonces, con esos tres lados, podemos construir la razón que necesitemos. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, me dan un ángulo, me dan otro triángulo, y ahora me piden sacar más funciones, la cosecante, el coseno y la tangente. Voy a aprovechar esto. Voy a escribirlo un poco con mejor letra para que nos haga falta. El seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es algo que sí se tienen que aprender pues, para un examen. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo que les decía, coca, para abajo y para arriba, hipo. Y las funciones que quedan, que es la cotangente, la secante y la cosecante, son estas mismas, pero invertidas. Entonces vamos a hacer aquí como un arco iris, vamos a mezclar los extremos. Y entonces vamos, en este caso, aquí para la cotangente vamos a voltear la tangente, sería K sobre Co. Para secante voy a voltear la del coseno, que sería I sobre K. Y para cosecante voy a voltear la del seno, que sería I sobre Co. Entonces, pues aquí ya me piden varias, al menos, por ejemplo, dudo que nos alcance para conseguir todas, pero pues vamos a identificar los lados. Este lado de 13, pues va a ser la hipotenusa, porque como les dije, el que está enfrente del ángulo de 90, el que no toca el ángulo de 90, tiene que ser el lado más largo, y eso es nuestra hipotenusa. Entonces, este 12 va a ser un cateto, ahorita vemos qué cateto es, y este de aquí abajo va a ser el otro cateto. Veamos qué cateto es. Entonces, en función del ángulo que me están dando, en este caso este, como están dando este ángulo, el lado que toca el ángulo va a ser el cateto adyacente, y el lado que no toca el ángulo, que está de frente, va a ser nuestro cateto opuesto. Así que al menos para construir coseno ya no voy a tener la información necesaria, porque para coseno necesito cateto adyacente y no lo tengo. Entonces lo sacamos. De nuevo, vamos a sacar una raíz cuadrada. Vamos a poner los valores que tenemos. 13 al cuadrado, 12 al cuadrado. Y observamos, si lo que buscamos es una hipotenusa, vamos a sumar. Si lo que buscamos es un cateto, vamos a restar. Así que restamos. Tendría que hacer esta operación. 13 al cuadrado es 169. 12 al cuadrado es 144. Y cuando hacemos esta resta me va a dar 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces este cateto adyacente vale 5. Entonces ya tenemos a los tres lados, ya podemos construir cualquiera de las razones trigonométricas que se nos pegue la gana, porque con 3 ya tenemos para todo. Entonces, el coseno, que es la cosecante, que es el primero que me piden, ¿no? Cosecante del ángulo es la hipotenusa, aquí dice, sobre el cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa que vale 13, pues es lo que va arriba. Y el cateto opuesto, que aquí vale 12, es lo que va abajo. 13 sobre 12. El coseno es cateto adyacente, que es este 5, que va arriba, y hipotenusa, que vale 13, es lo que va abajo.
Y tangente, y el último que me dicen tangente. Tangente es cateto opuesto, que en este caso es este 12, sobre cateto adyacente, que en este caso es 5. Entonces, una vez que tengamos los tres lados, podemos construir la razón trigonométrica que se nos pegue la gana, ¿no? Y de hecho, con que nos den dos, pues ya tenemos lo suficiente para conseguir el tercero a partir del teorema de Pitágoras. Va que va. Entonces, vamos a ver el siguiente tema. Ángulos en el plano. En un triángulo rectángulo, pues todos siempre los lados van a ser positivos. Entonces, estas funciones trigonométricas siempre van a tener valores positivos. Pero en un plano cartesiano, cuando ya estamos dando vueltas, cuando ya estamos tomando puntos sobre este plano, aquí tenemos coordenadas con valores positivos y negativos. Y esto hace que las funciones puedan tener signos negativos. De hecho, una calculadora me puede dar signos negativos para funciones trigonométricas, siempre y cuando me pase pues de los 90 grados, ¿no? Cosas que ya no ocurren en un triángulo, pero sí pueden ocurrir en un plano. Por ejemplo, el seno de 200 grados que ponemos aquí, tiene un valor negativo. Entonces, aguas aquí, que son 200 grados, pues si lo pintamos en un plano cartesiano, estamos pasándonos de 180, ¿no? Es algo como por acá. Entonces, en este caso hay que identificar bien qué signo tiene cada uno de los catetos que vamos a formar. Así que, a darle. Lo que les mencionaba. Entonces, cosas que vamos a tener en un ángulo dependiendo un ángulo formado en el plano cartesiano o algún punto en el plano cartesiano. Si estamos en el primer cuadrante, podrán observar que si tengo un ángulo aquí, podemos formar un triángulo rectángulo a partir de su coordenada X y de su coordenada Y. Entonces, su coordenada Y va a ser este cateto. Podrían observar que sería mi cateto opuesto. Y va a ser mi cateto opuesto. Y mi coordenada X, que es el que lo toca, va a ser mi cateto adyacente. Entonces, cualquier punto que tenga coordenadas X, Y, en el otro caso, por ejemplo, que estuviera por acá, una línea recta, X, Y, X, Y, va a formar con su coordenada Y, vamos a tener nuestro cateto opuesto y con la coordenada X vamos a tener el cateto adyacente. Entonces, la regla para ubicar qué cateto es cada uno, qué cateto es, qué cateto tenemos a partir de las coordenadas de un punto, es pues una regla mnemotécnica de decir caco. K siempre va a ser, el cateto adyacente va a ser nuestra coordenada X y nuestro cateto opuesto va a ser nuestra coordenada Y. Entonces, nuestra hipotenusa siempre la vamos a tomar positiva. Entonces, dependiendo del cuadrante que esté, por ejemplo, el morado que puse aquí está en el tercer cuadrante. Si pongo, por ejemplo, un naranja por acá, un punto aquí, esto estaríamos en el segundo cuadrante. Igual, mi cateto opuesto va a ser la coordenada Y y mi cateto adyacente va a ser la coordenada X. Para, por ejemplo, un punto por acá. Entonces, los ángulos o los triángulos que vamos a dibujar en este cuadrante siempre van a tener como que el piquito aquí en el centro. Siempre vamos a medir desde aquí. Y siempre la coordenada, la coordenada X, digamos que uno de sus lados va a estar encimado sobre la coordenada X. El lado que es paralelo a la coordenada Y va a ser paralelo aquí, pero no va a tocar el eje Y. Esta va a ser la manera de representar estos ángulos en el plano. Entonces, recapitulación, la regla KCO, es decir, la coordenada X va a ser nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto va a ser la coordenada Y, y si necesitamos la hipotenusa para sacar cualquier razón trigonométrica, pues vamos a tener que usar el teorema de Pitágoras, o sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, o visto de otra forma, X al cuadrado más Y cuadrada, raíz cuadrada de eso. Siguiente, entonces, vamos a utilizar esto para resolver algún tipo de problemas, pero lo que sí podemos ver de un inicio es cómo se comportan cada una de las tres funciones al menos que va a manejar una calculadora. Porque las funciones recíprocas, las que quedamos que eran estas de acá, voy a copiar esto, copiar, entonces, y voy a quitar esto. Las funciones recíprocas van a comportarse realmente, van a tener el mismo signo que las funciones normales. Pasa lo siguiente, si tenemos
sobre cateto opuesto. Si queremos saber cómo va a ser el signo de la función seno, como la hipotenusa siempre va a ser positiva, entonces quien va a determinar el signo de la función seno en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano va a ser el signo del cateto opuesto, porque esto va a ser siempre positivo. Entonces, si el de arriba es positivo, pues la función seno es positivo, pero si el de arriba es negativo, menos entre más, esta cosa me va a dar como resultado un negativo. Entonces, el cateto opuesto, es decir, la coordenada y, me va a decir qué signo va a tener la función seno. Eso significa que la función seno o la identidad trigonométrica seno en el primero y segundo cuadrante va a ser positiva, porque aquí las y son positivas, van para arriba. En el coseno, que es el cateto adyacente que está relacionada con la coordenada x, el coseno va a ser positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, porque aquí la coordenada x va hacia la derecha, es positiva, y en estos cuadrantes de acá, el coseno va a ser negativo, porque pues el cateto adyacente va hacia la izquierda. ¿Cómo se va a comportar el signo de la tangente? Bueno, como la tangente es la división de el cateto opuesto, que es la y, entre el cateto adyacente, que es la x, las coordenadas en cada cuadrante. Aquí es más, más. Entonces, si dividimos más entre más, esto me va a dar más. Pero para los demás cuadrantes, pues tendremos que aplicar la ley de los signos con los signos de cada coordenada. En el caso del segundo cuadrante tendríamos menos más, es decir, menos para x y más para y. Y si dividimos menos entre más, esto me va a dar menos. En resumen, si los signos de las dos coordenadas son iguales, la tangente y la cotangente, por lo tanto, van a ser positivas. Eso va a ocurrir en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, porque menos entre menos también me va a dar más. Entonces, en este y este cuadrante vamos a tener tangentes positivas, y si ponemos una flecha hacia abajo, digamos, en este y este cuadrante, vamos a tener tangentes y cotangentes negativas. Esto nos va a servir para resolver el siguiente tipo de problemas que voy a mostrarles a continuación. Entonces, ejercicio número 1. Determinar en cuadrante en el que se encuentra el lado terminal de este ángulo. Entonces me están dando un ángulo que no tengo idea, pero lo único que me están dando de información es que la tangente es mayor que 0. Como hack, si algo es mayor que 0, significa que es positivo, y si algo es menor que 0, pues significa que es negativo. Entonces lo que me están diciendo en pocas palabras es que la tangente es positiva y el coseno es negativo. Aquí la tangente es negativa y el coseno es positivo. Entonces, lo que vamos a hacer para ubicar el cuadrante es hacer un empate entre las posibilidades. La tangente es positiva cuando los signos de las dos coordenadas son iguales, porque los vamos a dividir. Entonces, son más entre más, me va a dar más. Y si son menos entre menos, me va a dar menos. Digo, menos entre menos me va a dar más. Entonces, la tangente va a ser positiva en este cuadrante y en este cuadrante. Entonces, con lo primero que me están diciendo que estamos o aquí o acá. Y con lo segundo que me están diciendo, esto sería el caso de la tangente positiva, ¿no? Y con lo segundo que me están diciendo, que el coseno, que la tangente, aquí lo puse al revés, y ya me estaba regando. La tangente es positiva y el coseno es negativo. Entonces, espérame, porque si la tangente es positiva, no, pues estamos bien, ¿no? Estamos donde va. Entonces, si la tangente es positiva, estamos en ese cuadrante. Vamos a trabajar ahora con el coseno. El coseno está relacionado con el cateto adyacente y habíamos quedado, recordando el dichoso K, CO, que esto era la X y que era el Y, que el cateto adyacente, y por lo tanto el signo del coseno, está determinado por el signo de la X. Entonces, si el coseno es negativo, lo que me está diciendo es que la X es negativa. ¿En qué cuadrantes las X son negativas? Pues en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, de la primera condición tengo dos posibilidades y de la segunda tengo otras dos. Donde empalman es el cuadrante donde se encuentra. Entonces, bajo esto que me acaban de decir, yo puedo determinar que esto se encuentra, por lo tanto, en el tercer cuadrante, porque es donde empalman ambas. Hago otro ejemplo del mismo. Supongamos, aquí me voy a inventar otra, que queremos encontrar lo mismo, pero queremos encontrar el cuadrante y vamos a poner inciso B. Y en este caso vamos a poner que el seno es menor que 0 y que el coseno es mayor que 0.
mayor que 0. Entonces, de nuevo, esto lo que me está diciendo es el signo de la y. Entonces, esto significaría que la y es negativa. Y esto es el signo de la x. Esto me diría que la x es positiva. Entonces, del primero, ¿en qué cuadrantes la y es negativa? Pues en estos dos, ¿no? ¿Y en qué cuadrantes el coseno es positivo? El coseno está relacionado con la coordenada x. Entonces, la x va a ser positiva en estos dos cuadrantes. Así que empatamos y observamos que donde se cumplen ambas condiciones es el cuarto cuadrante. Entonces la respuesta a este problema sería que nos encontramos en el cuarto cuadrante. Pues espero que con estos dos ejemplos haya quedado claro. Esa es la idea de este tipo de problemas donde nos dan los signos de dos funciones trigonométricas y con ello podemos determinar el cuadrante. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora, nos dan un punto terminal, nos dan un punto en el plano cartesiano y nos piden los valores de la función trigonométrica. Entonces lo que debemos hacer aquí es pintar ese triangulito, recordando lo que les había dicho, que va a tener la forma acá, o sea, nuestra X va a ser el cateto adyacente y nuestra Y va a ser nuestro cateto opuesto. Entonces, de los signos nos vamos a guiar. El cateto adyacente, que es la X, es un signo positivo. Eso significa que de este centro, hacia acá, voy a pintar aquí esto, de aquí para acá, tenemos 5, ¿no? Yo voy a ver si lo puedo hacer a escala. Creo que sí da chance de que lo haga a escala. Ahí está, 5, ¿no? Esa es nuestra X. Y para nuestro... Eso es nuestro cateto adyacente. Y para nuestra Y tenemos 6 negativos. Quiere decir que vamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, podemos formar un triángulo rectángulo ahí. Donde, como les decía, este va a ser mi cateto adyacente. 5. Este va a ser mi cateto opuesto, menos 6. Y la hipotenusa, pues va a ser como cuando sacamos una hipotenusa, tenemos que hacer la suma, ¿no? De esos cuadrados. Vamos a poner raíz cuadrada. Vamos a poner cada uno de los números al cuadrado. Siempre más grande, pongámoslo primero. Menos 6. Realmente cuando sacamos hipotenusa no importa si un signo es negativo porque al cuadrado se va a volver positivo. Entonces menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Por qué estoy sumando? Pues porque estamos buscando una hipotenusa. Si estuviéramos buscando un cateto, aquí tendría que poner un menos. Entonces, eso lo echamos a la calculadora, que la calculadora se haga cargo de este rollo. Menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado me va a dar raíz de 61. Y lo que les decía que si quieren no preocuparse mucho por el signo, es lo mismo si no se lo pongo, porque todo menos al cuadrado me lo va a volver positivo. Entonces, en este caso, mi hipotenusa es raíz de 61. Y es que necesito los tres lados para construir cualquier función, para poder construir cualquiera de las, para poder construir todas las funciones trigonométricas. Y al menos alguna de ellas va a ocupar a esa hipotenusa. Por ejemplo, el coseno al menos y la secante van a necesitar la hipotenusa. Entonces, si me piden el coseno, lo que debemos hacer es acordarnos qué significa coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y sustituir los valores de los lados. El cateto adyacente aquí es S5, la hipotenusa es raíz de 61, y por limpieza en las operaciones, si tenemos una raíz abajo, la podemos subir. Simplemente, si nosotros multiplicamos por la raíz de esa cosa arriba y abajo, estamos multiplicando por un 1, no está afectando. Eso va a hacer que aquí abajo me quede el 61 sin raíz, pero aquí aparezca arriba. Entonces me va a quedar como 5 raíz de 61 sobre 61. Si tenemos una raíz cuadrada en el denominador, podemos subirla y abajo dejar el número entero y ya tenemos la expresión sin tener raíces en el denominador. Para sacar la secante, pues igual hay que escribir la expresión. En este caso es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es raíz de 61 sobre 5. Y pues en este caso no tenemos raíces abajo, ya quedó. Y para la cotangente que es cateto adyacente sobre hipotenusa, de nuevo, sobre cateto opuesto, de nuevo hay que sustituir simplemente los valores. Mi cateto adyacente es 5, mi cateto opuesto es menos 6. Y entonces ya tenemos las tres funciones trigonométricas. Entonces, recapitulación de qué hicimos. Si nos dan las coordenadas tal cual, pues indirectamente dibujamos esas coordenadas. Primero siempre la X, después la Y de manera paralela.
unimos el centro con el extremo y conseguimos la hipotenusa. Y teniendo los tres lados podemos construir cualquiera de las razones trigonométricas. Vamos con el tercer ejercicio, que aquí tiene un poquito más de maña. Aquí me está diciendo que es un ángulo tal que la tangente es 8/15 y la cosecante es negativa, o sea, es menor que 0, me está diciendo ya que es negativa. Entonces me piden hallar los valores de la secante y la cosecante. Entonces aquí aguas con este tipo de problemas porque no sabemos, aquí me están dando con la tangente, bueno, yo con la tangente era, creo que fue una tangente, ¿ah? Sí. Aquí lo que tenemos que ver es aguas, porque esta tangente podría parecer que tanto el cateto, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, podría yo creer que los dos lados son, son positivos. Pero aguas, si estuviéramos en el tercer cuadrante y dividimos menos entre menos, también me va a dar más. Entonces, para ello nos tienen que dar una información extra. Y vamos a aprovechar un poquito el truco de donde vimos de que empalmaran los cuadrantes para identificar los cuadrantes. Entonces, en este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el cuadrante para saber qué signo tienen realmente los catetos. Entonces, de lo primero que tenemos es que la tangente, que aquí observamos, es positiva. ¿Dónde la tangente va a ser positiva? Pues va a ser positiva en este cuadrante y en este cuadrante. Porque aquí menos entre menos me da más. ¿Sí? Y aquí más entre más también me da más. Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Pero ahora con la segunda, que me dicen, esto es para la tangente, ¿no? Con una tangente positiva y con un coseno negativo. El coseno negativo, como el coseno está ligado al signo del cateto adyacente, porque la hipotenusa siempre es positiva, y el cateto adyacente es la coordenada X, entonces lo que me está diciendo es que el signo de la coordenada X es negativa. ¿En qué cuadrantes el signo de la coordenada X es negativa? Aquí y acá. Entonces observamos que el empalme está en el tercer cuadrante. Entonces cuidado, porque me podría haber ido con la finta y pensar que esto tenía 15 en X, 8 en Y y que estaba en el primer cuadrante, pero esto no hubiera cumplido con la segunda condición. Así que ya una vez que ubicamos el cuadrante, sabemos que está en el tercero, vamos a pintar ese ángulo. Entonces, y le vamos a poner los valores que tenemos ahí, pero con los signos correspondientes. Entonces, significa, no lo voy a poner a escala porque no me dan los cuadritos, pero pues lo voy a pintar un poquito tratando de que tenga un poco la forma. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a pintar aquí es que sería un triángulo que está en el tercer cuadrante donde el cateto opuesto, acuérdense que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el número de arriba que tenemos el 8, como en este cuadrante las coordenadas y son negativas, pues esto es un menos 8. Y este es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, que es la coordenada X, es este número de abajo, que es el 15. Y de nuevo, como estamos yendo hacia la izquierda, esto va a ser menos 15. Es por eso que cuando dividimos estos dos, me dio 8/15 positivo, porque menos entre menos me dio ese más. Por eso es muy importante revisar la información que nos dan a continuación. Porque hay dos casos, ¿no? Si hubiéramos tenido esto aquí, también eso hubiera tenido 8, también hubiera dado 15. Y cuando dividiéramos estos dos lados, me hubiera dado exactamente el mismo valor. Entonces, pues ahora sí que tenemos estos dos lados, nos hace falta la hipotenusa, ¿no? Porque pues no vamos a poder sacar ni secante ni cosecante sin hipotenusa. Entonces, ponemos los dos lados al cuadrado, menos 15 al cuadrado, menos 8 al cuadrado. Y como buscamos una hipotenusa, pues vamos a sumar. Que va para acá. Ponemos raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado más menos 8 al cuadrado y nos da 17. Esa es de otras combinaciones raras que nos dan números enteros. No son muchas, ¿eh? Entonces, en este caso quiere decir que la hipotenusa vale 17. Esa hipotenusa siempre la vamos a dejar negativa. Positiva. Esa siempre en todos los casos va a ser positiva. Y entonces ya con ello vamos a construir las funciones que nos piden. Nos piden secante. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces ubicamos quién es esa hipotenusa y quién es ese cateto adyacente.
La hipotenusa es, en este caso, 17. Y el cateto adyacente ahí es menos 15. Entonces 17 sobre menos 15. ¿Quién es la cosecante? La cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Observamos en nuestro triángulo, la hipotenusa es 17 y nuestro cateto opuesto es el menos 8. Pues 17 sobre menos 8. Y con eso ya tenemos las respuestas de este tipo de ejercicios. Vale. Y pues vámonos al siguiente tema, ¿no? Que la idea es ver todo lo necesario como para todos los temas relacionados con ángulos en el plano y resolución de triángulos. Vamos a comenzar con los triángulos más sencillos de resolver, que son los triángulos rectángulos. Entonces, para ello vamos a usar este pequeño diagramita. Ahorita ya voy a dar más a detalle a qué me refiero con razones trigonométricas y razones trigonométricas inversas. Consideren que este video no es como para verlo desde cero, sino es como ya un repaso cuando tienes con conocimientos previos de los temas. Entonces, ¿cómo voy a resolver triángulos rectángulos? Generalmente para triángulos rectángulos, primero pues me tienen que pintar un cuadradito aquí, diciéndome que tiene 90 grados. Y me van a tener que dar otros dos datos. Es decir, yo siempre voy a necesitar tres datos para resolver un triángulo. Y eso aplica para triángulos rectángulos y para triángulos en general. Necesito tres datos para definir un triángulo y al menos uno de sus lados para que se pueda resolver. Porque si me dan los tres ángulos nada más, yo no puedo saber nada de ese triángulo. Ejemplo, si tenemos un triángulo así, tengo un triángulo así. Entonces, estos tienen estos ángulos, ¿no? Este y este y este. Entonces, si yo hago ese triángulo más chico o más grande, sigue teniendo los mismos ángulos. Entonces, existe una infinita cantidad de triángulos que tienen esos mismos tres ángulos. Así que si solo me dan los tres ángulos internos de un triángulo, yo no puedo saber nada acerca de sus lados. Necesitan decirme al menos uno de sus lados. Entonces, en este caso, como si me dicen que el triángulo es rectángulo, ya me están diciendo uno de esos ángulos. Y entonces necesitan darme otros dos datos más para que yo pueda resolver cualquier información. Entonces, depende. Si lo que me dan es dos lados de un triángulo rectángulo y me piden otro lado, vamos a usar teorema de Pitágoras, que es lo primero que hicimos. Aquí no metimos nada de información de los ángulos, solo de que este es 90 y no sabemos cuánto valen estos y no me importa cuánto valen estos, porque si me dan dos lados, usamos teorema de Pitágoras para obtener el faltante. Si me dan estos dos, que son los catetos, vamos a hacer la suma o sea, la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados para este. Y si queremos uno de estos dos que son los catetos, pues lo mismo pero restando. Número 2, si me dan un ángulo, un lado y un ángulo y me piden otro lado, vamos a usar seno, coseno, tangente. Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo usar cada uno de esos casos. Pero aquí siempre va a salir un seno, un coseno, una tangente para la resolución. Y si me dan dos lados y me necesito uno de los ángulos, obviamente este no, uno de estos dos ángulos, yo lo puedo obtener a partir de las razones trigonométricas inversas, que son las cositas que ustedes pueden ver en su calculadora aquí arriba. Por ejemplo, si yo pongo este botón, es la función seno, pero si le doy shift antes, van a funcionar las teclitas amarillas, los numeritos, los simbolitos amarillitos de arriba. Entonces, si pongo shift sin, me va a salir sin a la menos 1. ¿Qué es sin a la menos 1? Es la función que hace lo contrario de la función seno. Si por ejemplo le sacamos el seno a 30 grados, me va a dar un medio, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero saber es qué ángulo tiene como seno un medio, entonces lo que haría sería sacar seno inverso de un medio y me va a regresar pues al valor original, ¿no? Es como el regreso. Entonces, ¿vieron? El seno de 30 es un medio, entonces el seno a la menos 1 de un medio es 30. Más, estas dos se cancelan. Seno de la menos 1 del seno, por ejemplo, de 40, pues me va a dar 40. Y al revés. Seno del seno a la menos 1 de 40, de 4, puedo dejarlo en 4 para que sea. Seno del seno a la menos 1, en este caso, o 3, 2. Seno del seno a la menos 1 de 0.2, pues me va a volver a dar 0.2, ¿no? Un quinto que es. Aquí nada más me marcó error porque como la función seno nunca puede dar más que 1, pues y puse un ejemplo con 1, un valor mayor que 1, pues me marcaba error. Pero en resumen, estas cosas se cancelan, ¿no? Es una función que regresa a la otra. Ahora, vamos para acá. Entonces, ahorita vamos a ver cómo utilizar estas razones trigonométricas y es mucho más fácil de lo que parece.
De hecho, ya una vez que hacemos el despeje, ya queda rapidísimo. Entonces, vamos al primer caso. ¿Cómo usar el teorema de Pitágoras? Que es el que ya trabajamos. Me dan dos lados y necesito otro lado. Entonces, primero vamos a identificar los lados que tengo. Entonces, ejemplo rápido de nuevo. Ya vimos varios, pero pues uno más por las dudas. Que este lado mida 8 y que este lado mida 6. Y yo quiero saber cuánto vale esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿qué tengo? Pues yo tengo una hipotenusa y tengo un cateto. Si lo que busco es un cateto, entonces va a ser raíz cuadrada. Vamos a poner siempre el más grande primero, el más pequeño después, los dos al cuadrado. Y ya nada más vemos. Si lo que busco es una hipotenusa, esto es un más. Si lo que busco es un cateto, esto va con menos. Directamente a la cálculo y lo que salga, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado, 2 raíz de 7. Entonces, este lado mide 2 raíz de 7. Ejemplo número 2. Si ahora me dijeran que este vale 10 y este vale 5. ¿Cuánto vale este lado? Pues hace lo mismo, la raíz cuadrada. Ponemos el más grande primero, el más pequeño después. Vemos qué es lo que buscamos. Si buscamos un cateto, vamos a restar. Si buscamos la hipotenusa, vamos a sumar. Así que vamos a sumar esto. Y pues lo que haría, es más, voy a aprovechar que ya medio lo escribí. Cambiamos este 8 por un 10. Este menos por un más porque vamos a sumar. Y este 6 por un 5. Listo. Y lo que me dé es lo que valdría esta hipotenusa. Esta valdría 5 raíces 5. Así rápidamente podemos sacar el lado faltante de un triángulo rectángulo usando teorema de Pitágoras. Si ven, aquí yo no involucré ángulos. Aquí únicamente me fui con los lados y con eso saqué el que faltaba. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuándo vamos a usar razones trigonométricas? Cuando me den un lado y un ángulo y me pidan otro lado, entonces aquí vamos a usar seno, coseno, tangente. ¿Cuándo vamos a usar seno? ¿Cuándo vamos a usar coseno? ¿Y cuándo vamos a usar tangente? Vamos a seguir el siguiente paso. Primero vamos a identificar los lados. Entonces imaginemos que este triángulo que tenemos aquí, el que les digo que tengo que pintar y acomodar un poco a tanteo. ¿Listo? Entonces déjenme acomodar las esquinitas. Me quedó. Entonces, imaginemos que este triángulo de acá, ¿listo? Tiene un lado de 20, 20 metros. Y aquí tiene un ángulo de 50 grados. Y entonces yo quiero, te piden en ese problema, este lado de acá. Te dicen, ¿cuánto vale este lado de acá? Entonces, el paso número 1 va a ser identificar los lados, ¿no? Que tenemos. Y eso es el lado que me dan y el lado que me piden. Entonces, el lado que me están dando, aquí los 20 metros es la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque es el que está enfrente, el que no toca el ángulo 90, es el más largo. Y me estaban pidiendo este cateto. Si no es hipotenusa, pues ya sabemos que es cateto. ¿Qué cateto es? Pues tenemos que ver, ¿toca o no toca el ángulo? Como sí lo está tocando, entonces estamos hablando que este dato que me dan a continuación, este dato que me están preguntando es el cateto adyacente, porque es el que toca. Así que, ¿qué función? Aquí pasamos al paso 2. ¿Qué razón trigonométrica vamos a usar? Vamos a usar seno, coseno, coseno o tangente. ¿De qué va a depender? Pues de la información con la que estamos trabajando. Aquí tantito. ¿Con qué información estamos trabajando? Estamos trabajando con la hipotenusa y nos están preguntando el cateto adyacente. Entonces nos acordamos de estas que puse por acá. Voy a poner nomás estas tres que son las que vamos a usar para la calculadora. Ay, no, me fui muy lejos. Más antes, estas. Copiar. Entonces, vemos esto. Observamos que lo que estamos trabajando con hipotenusa y cateto adyacente. Entonces, de estas tres vemos cuál trabaja con hipotenusa y con cateto adyacente. Es decir, vamos a tener que trabajar con coseno. Entonces, una vez que ya identifiqué que vamos a trabajar con coseno, que la buena en este caso pues fue el coseno, vamos a sustituir y despejar. Me están dando el ángulo, entonces tengo el dato del ángulo, tengo el dato de la hipotenusa y el que no tengo es el cateto adyacente, pero pues lo podemos
despejar de ahí. Entonces tendríamos que el coseno del ángulo, el ángulo es 50. Eso es igual a cateto adyacente, no sé quién es, pues vamos a dejarlo así como cateto adyacente, entre hipotenusa, ya esa sí la tengo, son 20 metros. Quiero despejarlo, pues quiero obtener el cateto adyacente, pues hay que despejarlo. Entonces, todo lo que esté ahí estorbándole, que es este 20, pues lo eliminamos. Entonces, este 20 que está dividiendo, lo paso multiplicando y yo tengo entonces que el cateto adyacente es 20 por el coseno de 50. Ponemos eso en la calculadora, tal cual, y ya tendremos cuánto vale ese lado. 20 coseno de 50 y listo. 12.85. Además vemos un poquito, vemos que el dato sea coherente. Por ejemplo, pues si esto es la hipotenusa, este tiene que ser más largo. Si aquí me hubiera dado un 25 punto algo, pues algo hice mal porque esto jamás podría ser más grande que 20. Es alguna consistencia de los datos. Entonces la respuesta sería 12.85 metros. Y ese es como vamos a utilizar razones trigonométricas. Solamente me dice, si mi incógnita está dividiendo, para quien se les complica los despejes, entonces primero pasamos del otro lado multiplicando y después eso con lo que quedó multiplicando lo pasamos dividiendo. Ejemplo. Voy a resetear esto. Me voy rápido, pero pues ustedes están viendo una grabación, así que pueden ponerle pause en el momento que quieran y lo ven con calmita, ¿no? Entonces, supongamos que en lugar de esto, me hubieran dado... Vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Entonces, ahora me dan este ángulo. Me dicen que aquí vale 35 grados, que aquí vale 10 metros y quiero saber cuánto vale este lado. Igual, me están dando un lado, un ángulo y me están pidiendo otro lado. Un lado, un ángulo y necesito otro lado. Entonces vamos a usar de nuevo seno, coseno, tangente. Y tenemos que identificar pues quién es el bueno. Para ello, paso 1, identifica lo que tengo. Como este es el ángulo, entonces 10 metros es el lado que no lo toca, por lo tanto esto sería el cateto opuesto. Y 35, que también es otro cateto, porque los catetos son los que forman el de 90. Este lado de aquí abajo, como si toca al lado de 35, este sería mi cateto adyacente. Mi cateto adyacente. Entonces, buscamos entre estas tres quién trabaja con cateto opuesto y cateto adyacente. Y nuestra ganadora es tangente. Entonces vamos a usar tangente y sustituimos. Tangente de 35 es igual a cateto opuesto, que es 10, entre cateto adyacente, que no sé cuánto vale. Para que se vea. Listo, ¿no? Entonces, si quieren le ponemos X, ¿no? Para que sea más fácil de manejar. Entonces, yo quiero saber cuánto vale eso. Entonces, si lo que están buscando despejar está en la parte de abajo, como este ejemplo, pues a lo que me refiero es que tendría que pasar esta X multiplicando. Y una vez que pasa multiplicando con tangente de 35, esta tangente de 35 pasa dividiendo. Y ya tenemos el valor. Entonces tendríamos... Hacemos la fracción y entonces ponemos 10 entre tangente de 35. Y listo. 14.28 grados. Y este sería nuestro resultado. ¿Okay? Además, ¿cómo puedo saber si... puse grados, ¿no? Y eran metros. ¿Cómo puedo saber un poquito si tiene sentido mi respuesta? También vean lo siguiente. Si aquí mide 35, entonces este ángulo tiene que ser más grande que 35, porque aquí ya tenemos 90 apartados, ¿no? Entonces, entre estos dos tienen que sumar 90. Es decir, que este ángulo tendría que medir unos 55 para que me sumen los 90 faltantes. Entonces, este ángulo es más grande que este ángulo, por lo tanto, si les da un número más chiquito, algo hicieron mal. Entonces, esa también es una manera de verificar que su resultado tiene sentido, ¿no? Entonces, recuerden siempre, los ángulos más grandes tienen de frente a los lados más grandes y los ángulos más chicos tienen de frente a los lados más chicos. Entonces, si algo no cuadra, es que posiblemente cometieron algún error en su despeje. Bueno, y vámonos con el último caso, las funciones inversas. Las funciones inversas es para encontrar ángulos. Siempre que necesitamos encontrar valores de ángulos, nos va a salir un seno a la menos 1, un coseno a la menos 1, un tangente a la menos 1. Salvo que lo haga restando, ¿no? Grados. Pero en este caso,
Si lo hago a partir de los lados, vamos a terminar usando una función inversa. Termina saliendo tarde o temprano en el despeje. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Voy a hacer el primer paso, digamos el paso largo y después ya la forma rápida. La forma un poquito larga sería, o de dónde viene, porque quiero explicar un poquito de dónde viene, es que me den dos lados. Voy a copiar este triángulo. Copiar, porque me sirve para no perderme. Estaba por acá, ahí está. Listo, para ubicarme. Entonces, imagínense que me dan, me piden este ángulo, no sé cuánto vale. Quiero saber cuánto vale. Y me dicen que este lado mide 15 metros y que este lado de acá mide 10 metros. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo. ¿Sí? Necesito un ángulo. De nuevo, como siempre tenemos que identificar los lados. Este 15 metros sería mi cateto adyacente. Así que la función que trabaja con hipotenusa y cateto adyacente es coseno. Y entonces planteamos coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Le vamos a despejar los valores. El ángulo no me lo sé, pero el cateto adyacente sí lo tengo, es 10 metros. Y la hipotenusa también la tengo, que es 15 metros. Así que si quiero obtener el ángulo, tengo que pasar este cos, digamos, del otro lado. Entonces, así como cuando tú tienes un x cuadrada igual a 25 y quieres sacar x y este cuadrado lo pasas con la operación contraria, que es la raíz, pues aquí este cos lo pasas con la operación contraria, que es cos a la menos 1. Entonces le vamos a sacar el coseno a la menos 1 de esa cosa. Entonces ponemos, damos la cálculo, aquí arriba. Entonces sería coseno a la menos 1 de 10 entre 15. Y entonces ese ángulo va a ser de 48.18 grados. Entonces, incluso si queremos saltarnos todo ese proceso del despeje, nos podemos ir directamente a la función inversa. Ejemplo número 2. Vamos a suponer, voy a borrar de nuevo, que me dan dos lados. Me dan este de aquí. Bueno, igual me piden ese ángulo, pero ahora me dicen que este mide 8 metros y que este mide 21 metros. Yo quiero saber cuánto vale ese lado. Entonces, identificamos lados. Esta cosa sería la hipotenusa. Esto sería el cateto opuesto, porque es el que no toca el ángulo. Y entonces, la función trigonométrica que trabaja con cateto opuesto e hipotenusa es seno. Entonces, inmediatamente pueden, si quieren, ya saben que el despeje les va a quedar así. Les va a quedar con la función trigonométrica inversa, seno a la menos 1, porque seno es quien trabaja con cateto opuesto e hipotenusa. Y pongan, pues, cateto opuesto entre hipotenusa, porque eso es el seno, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa. Mi cateto opuesto es 8, mi hipotenusa es 21. Entonces, ahí directamente yo haría seno inverso de 8 sobre 21. Listo, 22.39. Y así es como obtenemos cualquier ángulo. Entonces, si quieres sacar un ángulo a partir de 2, identificas dos lados, ves la función trigonométrica que trabaja con esos dos lados y la defines, ¿no? Si se define, si fuera tangente, pues arriba tendrías que poner el cateto opuesto y abajo sería tangente inversa de cateto opuesto, lo que valga el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, eso es la resolución de triángulos rectángulos. Y ya nada más nos falta para este video, no sé cuánto tiempo va de tiempo. Ya llevamos un rato, casi una hora. Pero mío, salió más rápido que la asesoría de ayer. Ley de senos y cosenos. Y este es para ya resolver cualquier triángulo. Algo importante, si el triángulo es rectángulo, sí va a salir el resultado si usan ley de senos o ley de cosenos. Pero estas son formas más generales, son más complicadas. Es trabajar de más. Si ustedes usan ley de senos para resolver triángulos rectángulos, también les va a salir. Pero van a trabajar el doble. Entonces, únicamente úsenlo cuando el triángulo no es rectángulo. Porque, vuelvo a repetir, porque no es lo más eficiente de hacer. Sí funciona, pero no es eficiente. Entonces,
¿Cuándo vamos a usar esto? Esto encaja. Si el triángulo no es rectángulo, estos procedimientos que vimos ya me van a ser insuficientes para resolver. Entonces vamos a utilizar estas dos estrategias. Primero, ley de senos. ¿Cuándo vamos a usar ley de senos? Siempre y cuando yo cuente con datos de un lado y su ángulo opuesto, ¿sí? Si tenemos un lado y la información del ángulo que no lo toca, entonces vamos a poder usar ley de senos. Si no tenemos esa información completa, si no tenemos este par de datos, no vamos a poder resolver. Y acuérdense lo que les dije, siempre vamos a necesitar 3 datos para resolver un triángulo, siempre de los siempre. Entonces, ya sea que les den los 3 lados, ahí no podremos usar ley de senos porque pues, no tengo un ángulo y su opuesto, y vamos a usar ley de cosenos. O me den un ángulo, un lado y sus dos ángulos, o me den dos lados y un ángulo. Vamos a poder usar alguna de estas propiedades, ¿no? Pero si me dan los 3 ángulos, ahí sí no puedo resolver nada, ¿no? Siempre me tienen que dar al menos un lado. Entonces, la ley de senos es un poquito, la fórmula es más sencilla que la ley de cosenos, aunque de aplicar creo que es más fácil la ley de cosenos. Pero vamos a comenzar siempre intentando con ley de senos. ¿Cuándo vamos a usar ley de senos? Cuando tengamos ese par de información. O sea, tenemos un lado y su ángulo opuesto. ¿Y qué dice la ley de senos? La ley de senos la podemos escribir de dos maneras, que es exactamente lo mismo. Que es, si buscamos un lado, les recomiendo la expresión que tienen los lados arriba. Y si tenemos los ángulos, la expresión que tienen los ángulos arriba. Lo que vamos a como se nos pegue la gana, pero tenemos que respetar que si un lado se llama A, entonces el ángulo opuesto tiene que ser A mayúscula. Es decir, si yo llamo este lado A, entonces A mayúscula tiene que ser exactamente el ángulo que no hace contacto con A, que es este de acá. Si yo digo que este de acá es B, entonces el ángulo B mayúscula tiene que ser ni este que lo toca, ni este que lo toca. Tendría que ser este de acá. Y si este lado es, yo digo que se llama C, pues este ángulo tiene que ser C. Entonces pueden llamarlos como se les pegue la regalada gana, pero es importante, indispensable, que no se toquen, ¿no? Que B no se toque con B, que A no se toque con A y que C no se toque con C. ¿Sí? Si tenemos eso, nos va a salir la forma. Si no respetan si no respetan ese orden, la fórmula no les va a dar resultados correctos. Les va a salir cosas que nada tienen que ver. Entonces, la ley de senos lo que me dice, es muy fácil de memorizar, es que el lado entre el seno del ángulo que está enfrente de ese lado son los mismos, ¿no? A sobre seno de A es lo mismo que B sobre seno de B y es lo mismo que C sobre seno de C. Les recomiendo esa expresión si lo que estamos buscando es un lado. Eso facilita el despeje. Si estamos buscando un ángulo, les recomiendo la misma expresión, pero al revés. Si todo esto lo intercambiamos, si ponemos los ángulos arriba y los lados abajo, sigue siendo la ley de senos. Es la misma ley, nada más que está expresada de manera diferente. Yo les recomiendo esta para buscar lados. Aquí hablamos de recomendación o de obligación. Solo se les va a facilitar el despeje. Todos modos sale, pero les sale más fácil. Y esto es para sacar ángulos. Y es lo que me dice que lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar por eso es que necesitamos un par completo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo este dato y este dato, yo no puedo igualar un par de términos de manera que yo pueda resolver la ecuación. La idea es que yo iguale a dos de ellos, que tenga a tres de estos valores y pueda despejar el que falta. O viceversa, ¿no? Que iguale a estos dos y tenga a este y aquí yo pueda despejar al que falta. Entonces, importante, pues vamos a aplicar esto para la resolución de algún problema. Vamos a suponer que aquí nos dan, vamos a comenzar con la búsqueda de un lado. Vamos a comenzar con la búsqueda de un lado. Entonces, voy a poner como ejemplito, vamos a ponerle valores. Entonces voy a poner que aquí vale 10. Y que este ángulo vale 15 grados. Decirles que, pues, que este ángulo mide 120 grados. Y yo quiero saber cuánto vale este lado. Incluso si yo no quisiera dar yo quiero saber cuánto vale este lado. Les doy ese sería un caso más largo. Vamos a dejar con este lado. No, si yo quiero saber este lado,
lo único que puedo saber con la información que me dan sería, siempre vamos a relacionar el par que tengo completo con el par que tengo incompleto. Esto lo único que me va a permitir es sacar el lado B, pero yo no voy a poder sacar más información. Quedamos que este vale 15. Sacar el lado C. Si no tengo este ángulo de acá, ¿no? Entonces, si me dan ya dos ángulos, es que aquí me estaba comiendo eso que me daban dos ángulos. Si me dan dos ángulos, yo ya puedo saber siempre el tercero. Siempre que me den dos ángulos en un triángulo, yo ya no necesito complicarme porque el tercero ya está definido. ¿Y eso por qué? Porque siempre entre los tres me van a sumar 180. Y como los tres me van a sumar 180 y ya tengo definidos a dos, este sí o sí tiene que ser esa diferencia. Así que si me dan dos ángulos, de una vez saca el tercero. Entonces vamos a sacar el tercero. ¿Cómo lo saco? Pues a 180 le resto lo que ya llevo, ¿no? Ya llevo 120, ya me gasté 120 en uno y me gasté 15 en el otro. Entonces me quedan 45 para este de acá. Este tendría que valer 45. Y ahora sí, si quiero encontrar cuánto vale el lado C, pues hay que igualar el par que tengo incompleto, que sería este, con el par que tengo completo, que es este. Es decir, vamos a igualar al seno de... Bueno, como estamos buscando un lado, vamos a usar este. Vamos a igualar este con este. Consejo, da igual si quieren que les... Es igual, ¿no? Igualar a este con este. Porque de este tengo estos dos datos y de este tengo uno, ¿no? Entonces ya de ahí puedo despejar. Así que ya que igualamos, ya que ponemos aquí el que tengo a un lado con su ángulo opuesto. Es decir, que sea la misma letra en minúscula y mayúscula. Y esto lo voy a igualar con el que nada más tengo uno y aquí está el que busco. Entonces, por eso es que igualé A entre seno de A con C entre seno de C. Si hubiera buscado B, pues hubiera igualado A entre seno de A con B sobre seno de B. Esa es la idea. Entonces, sustituimos valores. A en este caso, pues vale 10. El seno de A, pues sería el seno de 15. C, no sé cuánto vale, pero pues lo dejo. Y C mayúscula, pues es 45. Entonces, esto es entre seno de 45. Entonces, yo ya tengo una ecuación que puedo despejar. De aquí. Esto que está, voy a ponerlo al revés para que esté del lado derecho, es lo mismo, nomás para que sea más chulo. Entonces, este seno de 45 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Listo. Entonces, ya tenemos el valor de C. Algo que es importante, cuando resolvemos este tipo de problemas, tengan cuidado que si aparecen dos veces la función seno, siempre tienen que quedar en posiciones diferentes. Nunca les va a quedar seno por seno de abajo o arriba seno por seno de... Si le hicieron eso, es que algo hicieron mal en su despeje. Algo falló en el camino. Entonces siempre va a quedar, siempre si aparecen valores de senos van a estar en uno arriba y uno abajo. O si van a trabajar con lados y si aparecen dos veces un lado, pues va a aparecer un lado arriba, uno abajo. Nunca los dos en el mismo lugar para este tipo de problemas. Es otra manera como de verificar de que todo va bien, ¿no? A lo mejor y no está bien, pero pues es más probable que esté bien si esto está ocurriendo. Entonces, metemos eso a la calculadora y ya tenemos el valor. Así que tendríamos 10 por el seno de 45 sobre el seno de 15. Y por lo tanto, tenemos ese lado que, pues, como me dio un número ahí medio raro, vamos a ponerlo bonito, 27.32 grados. Si la calculadora les da así un número así medio extraño, pueden oprimir esta tecla que es SD para que se los den decimal. Entonces 27.32 metros, ¿no? Porque, bueno, no estábamos en metros, en la unidad que les den. Si no les da unidad, pues así se va. 23.32. Y es lo que valdría el lado C. Entonces, repetimos. Bueno, voy a hacer otro para que quede mejor el ejemplo. Imagínense que esto sí lo voy a dejar acá. Ahí. Voy a pintar otra, nada más que voy a pintar otra triángulo. Entonces, y esto ahorita lo usamos. Lo voy a copiar. Este lo vamos a usar para ángulos. Necesito porque necesito espacio. Entonces, vamos a ponernos otro ejemplo. Les doy un triángulo, no rectángulo, un triángulo
triángulo nomás. Eso no es un triángulo. Así. No es rectángulo, entonces yo digo que aquí... Yo digo que aquí vale... Así como... Pues, eso se ve como de 50. Este se ve, no sé, como de 30. ¿Mm? Y yo aquí digo que vale 10 metros. Y quiero saber cuánto vale este lado de acá. ¿Mm? Entonces, aquí la idea pues es de nuevo, nombremos los lados. Voy a decir pues que este lado es el lado A. Ujú. Entonces, bueno, y aquí no lo podemos hacer porque no tengo el par. Esta es ley de cosenos. Entonces vamos a poner el 10 por acá. Vamos a decir que buscamos este. Ya después verán por qué. Es que así como lo acomodé no se podía usar ley de senos. Entonces, tengo esta información, ¿no? Entonces, voy a decir que este es el lado A. Entonces, el ángulo A mayúscula es el que no lo toca. Entonces, este sería A mayúscula. Este, pues lo voy a poner B porque quiero. ¿Sí? Pero pues, lo importante es que si es el lado, el ángulo B, este es el lado B. Acuérdense, minúsculas para los lados, mayúsculas para los ángulos. Entonces, puedo usar la ley de senos siempre y cuando cuente con un par opuesto. Por eso hace rato que yo les di este de acá, pues no me servía, ¿no? Porque no tengo este par. Bueno, podría haberlo sacado haciendo la suma, ¿no? De lados, ahorita que lo pienso bien. Pero bueno, ya quedó así. Entonces, si aquí vale 50 y aquí 30, entonces aquí van 80, aquí tendrían que haber valido 100, ¿no? Y si hubiera tenido el par. Me asusté, me cisqué. Como sea, el punto es, para que yo pueda usar la ley de senos, tengo que tener un par, algo de frente, o sea, lado y ángulo. Y entonces ya nada más, si yo quiero sacar el lado, pues vamos a completar con, vamos a terminar con el que tengo incompleto. De este tengo este sí, este no. Entonces vamos a igualar los de A con los de B. Así que estos, voy a usar este par. Seno de A con A. Entonces, en lugar de A, pues voy a poner lo que vale A, que vale 10. En lugar de seno de A, pues voy a poner lo que vale el ángulo A, que es 30. En lugar de poner B, pues no me lo sé porque pues sigue siendo B. Pero en lugar de poner B mayúscula, vamos a poner lo que vale B mayúscula, que es 50. Y entonces, lo mismo. Queremos despejar la B. Este seno de 50 que está dividiendo, lo mandamos para acá multiplicando. Estoy acomodándolo bonito. Y ya tenemos despejado B, ¿no? Vemos que tiene sentido porque no están juntos las funciones de seno. Así que ponemos la fracción 10 seno de 50 sobre seno de 30. Y ya tenemos el lado. 15.32. Entonces esta cosa va a medir 15.32. Y ahí es cuando usamos ley de senos. Siempre que podamos formar. Si nos dan dos ángulos, vamos a poder sí o sí formar el... vamos a poder usar ley de senos, porque si me dan dos ángulos, yo hubiera podido sacar el restante. Esto hubiera valido 100. Y aunque no me lo den inicialmente, yo puedo formar ese par de lado y ángulo. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando nos piden un ángulo. Entonces, si me piden un ángulo, aquí vamos a usar, siempre va a terminar saliendo una función inversa. Entonces, en este caso, les recomiendo la expresión donde los senos de los ángulos están arriba. Entonces, vamos a suponer, voy a poner este ejemplo, y me dan un triángulo, así. Ahí está, ¿no? Y entonces, este lado mide, segmentar aquí laditos, este ángulo mide 20 grados, este lado mide 100 metros. Y este otro lado mide... Parece de 50 metros. Entonces, queremos obtener pues lo que le falta a ese ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que necesitamos es ángulos, ¿no? Si solo tenemos un ángulo, si tenemos dos ángulos, ya el tercero está definido, pero si solo tenemos uno, vamos a tener que usar esta expresión de ley de senos. Entonces, si quiero sacarle el resto de información, por ejemplo, si quiero este ángulo, este lado, pues yo tendría primero que calcular este ángulo y no lo puedo saber pues, si no aplico ley de senos para calcular este de acá. Entonces, vamos a calcular primero pues este de acá arriba. Vamos a ponerle nombres, vamos a decir que pues va a comenzar con la A, pues que este es A, que este sea B,
sería B mayúscula. Y este ángulo C, pues no sé cuánto vale, y este sería C minúscula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, pues si quiero obtener el lado que falta, el ángulo que falta, que es el seno de B, vamos a ver que el par que tengo completo es este. Siempre busquen qué par tienen completo, del lado y ángulo. Y lo van a igualar con el que tenemos incompleto. De aquí tengo este, pero no tengo este. Así que vamos a usar estos dos. Seno de A entre A es igual a seno de B entre B. Así que sustituimos y sería seno de 20 entre 50 igual a seno de B, que pues no sé cuánto vale, entre lo que vale B, que es 100. Y pues hacemos el despeje. Esto que está dividiendo, lo echamos acá multiplicando. Lo voy a acomodar del lado derecho. Y si quiero el ángulo, pues entonces paso este seno como seno a la menos 1. De lo que quedó. Entonces, tendríamos simplemente pues que meter estos valores a la calculadora. Y lo que les decía, si tenemos una longitud, la otra longitud no puede estar arriba también. Porque si está arriba también quiere decir que despejaste mal. Algo hiciste mal que te quedaron dos datos del mismo tipo en el mismo lugar de la fracción. Entonces aquí, por ejemplo, solo aparece un seno. Entonces, las longitudes tienen que aparecer una longitud arriba y una abajo. Si te quedan las dos longitudes arriba o las dos abajo, algo hiciste mal en tu despeje. Entonces, aguas con ello. Así que metemos esto a la calcu. Y ponemos shift seno a la menos 1. Pintamos la fracción. Y tenemos 100 seno de 20 sobre 50. Y cerramos. Y pues en este caso, de todo esto, ¿no? 100 metros, seno de 20 sobre 50 metros. Aquí se cancelan las unidades. Y me va a quedar que el ángulo es de 43.16 grados. Y entonces con eso ya tengo este ángulo de acá. Ahora, algo tengan cuidado. A veces va a parecer, ¿por qué parece que porque este me quedó tan chiquito y este quedó? Bueno, pues que a lo mejor y el ángulo es así, ¿no? Mejor y esto es de acá. Siempre cuando sacamos seno inverso, hay que considerar que el seno inverso tiene dos soluciones: el ángulo y su suplementario, es decir, lo que le falta para 180. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si ustedes ven el seno de 60, les va a dar raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto le falta a 60 para que siente a 180? Le faltan 120. Ese es su ángulo suplementario. Si ustedes sacan el seno de 120, les va a dar exactamente lo mismo. Entonces la calculadora les puede hacer una trampa. Puede que a lo mejor el ángulo realmente era de 120 y no lo sabían. Porque si ustedes sacan el seno a la menos 1 de esa fracción que pusimos, que era raíz de 3 sobre 2, les va a dar 60. No les va a dar la opción de 120. Entonces hay que considerar el ángulo suplementario. Entonces, si en este caso el ángulo era esto, 43.16, bla, bla, a 180 hay que restarle ese resultado. El último resultado de la calculadora lo podemos aplicar con esta letra que diga ANS. Y esto me va a dar la segunda opción. Entonces, en este caso, la otra opción es que este ángulo pudiese valer 136.83. ¿Y cómo puedo saber cuál es el mero bueno? Pues no lo puedo saber, la verdad. Entonces hay que analizar las dos posibilidades. En ese caso, yo le puse una comita arriba para distinguir la B de arriba de la D de abajo. Entonces, una posibilidad sería, yo lo voy a eliminar, que este ángulo valga 43 y la otra posibilidad es que su valor sea de 136. ¿Cómo puedo saber si hay veces que el otro de plano no es factible? ¿Cómo puedo saber si el otro no es factible? Bueno, pues saca el tercero, saca el que le falta. Si el ángulo que falta te sale negativo, quiere decir que esto pues no era una posibilidad, ¿no? Porque no puede haber ángulos negativos. Entonces, ¿cómo podré sacar el lado C? Pues el lado C sería 180 menos el primer ángulo que es 20
menos el caso donde me dio 43.16. Entonces, en este caso me da un ángulo que este ángulo C pudiera valer. En una posibilidad fuera que este ángulo C mayúscula valga 116.84. La otra posibilidad es usando el otro ángulo, el ángulo de 136.83. 6.83. Si me sale algo positivo, entonces sí tengo que considerar esa opción. Si me sale un ángulo negativo, entonces ya descarto todo. Este B no podría, este B' nunca pudo haber existido. Y entonces este tampoco. Pero si me da positivo, quiere decir que también es una posibilidad. Y con este tercer dato, pues vamos a tener que usar de nuevo ley de senos para sacar el lado faltante. Si usamos este ángulo, me va a dar un resultado. Si usamos este otro ángulo, me va a dar otro resultado. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho siempre. Pues aquí tendré que igualar el par conocido, que es A sobre seno de A, con el par incompleto, que sería C sobre seno de C. Y en uno vamos a usar como C este valor, y en el otro vamos a usar como C el segundo valor. Entonces, si usamos el primero, sería 50 sobre 50 metros sobre el seno de 20, igual a C, que no sé cuánto vale, entre el seno de la primera posibilidad, que fue 116.84, y para obtener el otro caso de C, sería 50 sobre seno de 20, igual a C sobre el segundo resultado, que también podría ser. Entonces, cada uno me va a dar un diferente valor de C. En ambos casos, si despejamos, esto para acá. Si despejamos de aquí, aquí me quedaría, voy a mover este 50 para que me quede atrás. Aquí me quedaría que C es larguito, más bonito, ajá. En este caso, C sería esto. Y en el otro caso, el despeje pues quedaría más o menos pues de la misma forma, ¿no? Esto pasa multiplicando. Y entonces, si ven el despeje es el mismo, tenemos seno de 20 abajo, 50 arriba, y lo que está cambiando es el ángulo que estamos considerando. Si consideramos este ángulo, pues vamos a tener un valor. Si consideramos este otro ángulo, vamos a tener otros valores. Y esas son las dos posibilidades. Ya lo pongo nada más como para terminar. 50 seno de 116.84 sobre seno de 20. Y eso sería que C vale 130.44. Y en la otra posibilidad es que, pues que no hubiera valido el ángulo 116, sino que hubiera valido 23.17. Y en ese caso el valor de C hubiera sido de 57.52. Entonces, siempre que salga un seno a la menos 1, nos va a botar esas dos posibilidades. Ustedes sigan con ambos caminos. En caso de que uno de los ángulos salga negativo, descarten ese camino. Pero si no sale negativo el tercer ángulo, entonces tienen que considerar también esa posibilidad. Y cerramos con ley de cosenos, que es una formulota, pero realmente es mucho más sencilla de aplicar. Prácticamente metes los datos en la fórmula y sale el resultado. ¿Cuándo vamos a usar ley de cosenos? Cuando no podemos usar ley de senos. Y no vamos a poder usar ley de senos en estas dos condiciones. Una, que les decía, siempre cuando yo no tengo un lado y un ángulo opuesto. Entonces, si por ejemplo me dan esta longitud, que aquí vale 100 metros, ¿no? Y aquí vale 140 metros. Y me dan que entre ellos hay 20 grados. En este tipo de triángulos yo no podría usar ley de senos porque no tengo un par lado y ángulo opuesto. Aquí tengo este lado, pero no tengo el ángulo opuesto. Y aquí tengo este ángulo, pero no tengo el lado opuesto. Entonces, si me dan dos lados y la apertura que forman, la ley de cosenos dice lo siguiente. Voy a poner la ley y ya después la voy a despejar para que ya la apliquemos rápido. La ley lo que me dice es que cualquier lado, sea A, sea B, sea C, sea A o sea B al cuadrado, va a ser
Si buscamos el lado c cuadrada, sería los otros 2 al cuadrado menos el doble de esos mismos 2 por el coseno del ángulo que está enfrente de ese lado. O sea, en este caso, por el coseno de c. Si hablamos con a, pues serían los que no son a, b cuadrada más c cuadrada, menos el doble de esos dos mismos por el coseno del ángulo que está enfrente de a, es decir, a mayúscula. Y si fuera b, pues los que no son b, es decir, a cuadrada más c cuadrada, por el coseno del que está enfrente, que sería coseno de b. Entonces, si queremos sacar el lado, si ustedes observan simplemente este cuadrado, pasa como raíz. ¿Ok? Pasa como raíz. Entonces ya tenemos pues los tres casos. Entonces, pero realmente si queremos, ahí sí le queremos poner los nombres a los lados. Pues si nos damos cuenta realmente lo que dice esta fórmula es que el lado de enfrente, si tenemos dos lados y una de estos dos lados al cuadrado, menos el doble de estos dos mismos lados por el coseno del ángulo de la apertura. Es decir, directamente este lado de acá sería 100 al cuadrado. Bueno, voy a omitir unidades para no estarlas poniendo, sabemos que eso está en metros. Más 140 al cuadrado menos 2 por 100 por 140 por el coseno del ángulo que forma esa apertura. Y eso se va directo a la calculadora y ya lo tenemos. Entonces es mucho más rápido de obtener. Raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 140 al cuadrado. Espero que no se escuche el pachangón que tienen aquí al lado. Si no, pues ni modo. No quería parar la grabación. 100 por 140 por coseno de 20. Y listo. En este caso, este lado de aquí enfrente va a valer 57.34 metros, ¿no? Porque estábamos en metros. Entonces, esa es la forma como vamos a usar ley de cosenos, ¿no? Si lo que nos piden es un lado, ¿no? O sea, nos piden un lado y no podemos aplicar ley de senos, vamos a aplicar esta fórmula de ley de cosenos, que repitamos es estos dos lados al cuadrado, menos el doble de estos mismos dos lados, de la multiplicación de estos mismos dos lados, por el coseno de la apertura. Y así directamente sacamos el ángulo. Si nos piden el otro caso donde vamos a usar ley de cosenos, que no podemos usar ley de senos, es porque me den los tres valores de un triángulo. Entonces, pues vamos a pintar y vamos a imaginar. Le voy a poner aquí números. Vamos a poner que este vale 10, este vale 12 y este vale 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Ustedes quieren un ángulo en específico, ¿no? Entonces, si de esta misma fórmula despejáramos el ángulo, voy a poner aquí la fórmula, pero igual vamos a ver aquí el patrón para irnos directamente al despeje. La fórmula es, ok, c cuadrada, ese es un lado al cuadrado, es igual a los otros dos al cuadrado. Diferente. Aquí está restando, lo voy a pasar sumando. Vamos a multiplicar. Ya casi acabamos. Este que está sumando, lo que está restando, lo voy a pasar sumando. Uy, quedó muy... Entonces, este C que está sumando, pues lo paso para acá restando. Lo paso dividiendo. Y entonces C sería el coseno a la menos 1, porque este coseno lo paso con la función inversa de, igual vean el patrón. Va a ser los dos lados que no tienen que ver, o sea, entonces es A. Este es el lado B, porque aquí este sería B. Y este sería C minúscula, este sería C mayúscula. Entonces, aquí yo estoy calculando, pues C mayúscula, ¿no? Pero eso aplica a cualquier lado, porque tiene el mismo sentido. Fíjense, ¿qué queda? Menos C cuadrada sobre 2AB. 2AB. Si buscamos C va a ser los dos lados que no... El lado al cuadrado, entre el doble de esos mismos dos lados.
Es decir, que si yo tengo un ángulo y yo quiero sacar si yo quiero sacar un ángulo en específico de tres lados, entonces van a ser los dos lados que lo forman, este y este, al cuadrado sumados, y le vamos a restar el que tiene enfrente. Y lo vamos a dividir, el que tiene enfrente, pero todo al cuadrado, ¿no? Y lo vamos a dividir igual entre el doble de esos dos mismos lados. Es decir, si queremos sacar C, pues va a ser en este caso sería coseno a la menos 1 de los dos lados que forman ese ángulo, que sería 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos el que tiene enfrente, menos 10 al cuadrado, entre 2 por 8 por 12. Entonces, eso es el ángulo, ¿no? Coseno a la menos 1 de, ponemos la fracción, 8 al cuadrado más 12 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, sobre de 2 por 8 por 12. Cerramos y ese ángulo valdría 55. Y así podremos sacar cualquier otro. Si queremos sacar A, por ejemplo, pues sería coseno a la menos 1. Y lo que les decía, los ángulos que forman este ángulo de A serían estos dos lados al cuadrado. Entonces sería 12 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entre el doble de esos mismos, 12 por 10. Y aquí arriba sería menos el cuadrado del que tenemos enfrente. Es decir, menos 8 al cuadrado. Entonces, ese ángulo A, que está por acá, ese ángulo de aquí, pues sería de nuevo Shift, cos, para que me quede cos a la menos 1, coseno a la menos 1. Voy a repetir. Si yo quiero el ángulo A, pues serían los lados que forman el ángulo A al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado más 12 al cuadrado. Le vamos a restar el que tiene de enfrente, menos 8 al cuadrado. Dividido entre el doble de esos dos mismos que lo forman, ¿no? 10 por 12. Y vámonos, ya tenemos el valor de ese ángulo, que sería en este caso de 41. Entonces, en este caso, en ley de cosenos, el coseno inverso tiene dos soluciones, pero la segunda solución excede 180 grados, entonces no puede no puede funcionar para triángulos rectángulos. Entonces, inmediatamente no necesitamos buscar a la otra respuesta. ¿Sí? Es una ventaja sobre la ley de senos, pero pues realmente no es como que elijamos cuándo usar una u otra, sino es con los datos que tenemos. Y con esto llego para cerrar el tema. Este diagrama, traten de acordarse un poquito para su examen. Cómo resolver cualquier triángulo con tres datos y no tiene que haber un lado ahí, ¿no? Si no me dan ningún lado, entonces no se puede resolver. Pero pues si es un examen, pues está hecho para que lo puedan resolver, entonces se los van a dar. Primero, ¿es un triángulo rectángulo? Sí. Si es un triángulo rectángulo, entonces dependiendo de la información que me den y que requieran, pues si te dan dos lados y te piden otro, usas teorema de Pitágoras. Te dan un lado y un ángulo y te piden otro lado, vas a usar seno, coseno, tangente, dependiendo de la información que te den. Te dan dos lados y te piden un ángulo, vas a usar seno inverso, coseno inverso o tangente inversa, ¿no? Dependiendo de la información que te den. Si el triángulo no es rectángulo, entonces hay que preguntarnos si cuento con el valor de un lado y su ángulo opuesto, lo que decía el par del ángulo y el lado de enfrente. Si sí lo tengo, vamos a usar ley de senos, y si no lo tengo, vamos a usar ley de cosenos. Y entonces con eso tenemos qué procedimiento vamos a usar en cada caso en específico. Consideraciones nada más, va a haber algunos problemas, luego ocurren, por ejemplo, que yo les ponga algo así. Y entonces a lo mejor y la información del dato es que les dicen, no, aquí mide 20 grados. Y aquí mide 38 grados. Entonces, aguas. Los únicos ángulos que me van a importar son los ángulos de adentro. Si me dan un ángulo externo, ese no lo podemos usar directamente. Posiblemente me sirva para encontrar información adicional, como decir, bueno, pues si de aquí a acá hay 180, entonces aquí debería valer 180 menos 38. Y ya con eso saco ese ángulo. Pero nunca vamos a usar este de afuera. Siempre vamos a usar los ángulos adentro. Tomen en cuenta algunas propiedades de los ángulos, como por ejemplo, que si cruzamos dos paralelas, o sea, si no tenemos información suficiente, tratan de extender las líneas del triángulo. Vean que, por ejemplo, este ángulo es el mismo que este, ¿no? O que este sería el mismo que este. Alguna de la información que les den les va a ayudar para sacar al final los ángulos internos, que son los que necesitamos para sacar estas leyes de senos y cosenos. Y pues eso sería todo. Quedó la grabación de 1 hora 34, mejor que la de ayer. Y pues espero que les sea de utilidad. Cualquier duda me la dejan en comentarios y
mucho éxito en sus exámenes. Hasta luego.